Saludos a todos, yo soy Fío y bienvenidos. La biografía que presentaré hoy es muy especial y estuve preparándola desde hace tiempo, porque es una de las idols más representativas de los años 80 y me gustaría abarcar gran parte de su carrera, realizando una buena edición. Espero les guste esta trilogía, porque sí, este video será mostrado en 3 partes. Sin más que decir, llega la sección Artistas J-Pop. Akina Nakamori nació el 13 de julio de 1965 en la ciudad de Kiyose, Tokio. Siendo la quinta de 6 hijos, Akina vino de una familia humilde. Curiosamente, sus papás les dieron a todos sus hermanos y a ella nombres que empezaban con Aki. Sus 2 hermanas mayores se llamaban Akie y Akiko. Sus otros 2 hermanos mayores se llamaban Akihiro y Akinori. Y por último, su hermana menor se llamaba Akiho. Akina era más apegada a su mamá y tuvo un fuerte vínculo familiar con ella. Debido a que la situación económica de la familia era bastante mala, su mamá empezó a trabajar de manera independiente como vendedora de cocinas eléctricas y por ende, Akina tuvo que aprender a cocinar desde pequeña. En la escuela, Akina ya mostraba sus dotes en la actuación, siendo guiada por su mamá. Asistió a la escuela de ballet Akiko Yokoyama Modern Ballet Studio desde los 4 hasta los 14 años, y al saber que su mamá se esforzó para pagar sus estudios, no faltó a ninguna clase. Gracias a sus prácticas constantes y a su disciplina, su maestra de ballet dijo que Akina hubiera sido una gran bailarina de flamenco y de tango. Pero la madre de Akina deseaba con todo su corazón que su hija fuera cantante, siendo un sueño frustrado que ella no pudo cumplir, e influenció a su hija para ello, haciéndole escuchar canciones de Hibari Misora desde temprana edad. Es así como Akina empieza a soñar con llegar a un escenario. En 1979 empieza el camino para alcanzar el sueño de su mamá, y llegó su primera oportunidad en el programa de talentos Star Tango. Interpretó la canción Natsu ni Dakarete de Hiromi Iwasaki en el casting, y pasó a la ronda preliminar, cantando también el mismo tema en televisión, pero no pasó, ya que uno de los jueces le dijo que la canción era demasiado madura para una niña que aún estaba en secundaria. Hizo un segundo intento en 1980, eligiendo Hadashi no Kisetsu de Seiko Matsuda. Pero fue rechazada otra vez, ya que los jueces le habían dicho que como tenía una carita tierna, debía dedicarse a cantar temas infantiles. Ese comentario hizo enojar a Akina, pero a pesar de esos 2 intentos fallidos, no se rindió, y en 1981 compite de nuevo, pero esta vez tuvo que pasar 2 rondas preliminares. Primero cantó September de Mari Takeuchi, y en la segunda ronda eligió la canción Yumesaki Anai Nin de Momoe Yamaguchi, que era la cantante favorita de Akina. Al pasar las 2 rondas preliminares, volvió a cantar este último tema en televisión, y el 11 de julio por fin pudo pasar, obteniendo un puntaje de 392 puntos de 400. Posteriormente, recibe clases de baile y canto por Nippon Television Music Academy. Canta Yumesaki Anai Nin una vez más el 29 de noviembre de ese año en televisión, delante de varias compañías discográficas. Y al ganar la competencia, 11 de ellas mostraron su interés en reclutarla. Akina elige un contrato con la compañía Warner Pioneer, pero tuvo que ser trasladada a otro colegio, siendo expulsada del anterior al haber roto las reglas por aparecer en un programa de televisión. Finalmente, Akina logra debutar como cantante. Al principio iban a cambiar su nombre artístico a Asuna Nakamori, pero ella rechazó la idea
y decidió mantener su nombre original. En 1982 fue a Los Ángeles, California, en donde grabó su primer single, Slow Motion, lanzado a la venta el 1 de mayo de ese año. Alcanzó el puesto número 30 en la lista semanal de Oricon, obteniendo un recibimiento aceptable y vendiendo 174.450 copias. El 1 de julio, apenas 2 meses después del lanzamiento de su single, presenta su primer álbum que lleva como título Prologue, que también fue grabado en Los Ángeles, obteniendo el puesto número 5 en la lista semanal de Oricon y vendió 453.100 copias. Su segundo single, Show Your A, lanzado el 27 de julio, tuvo un mejor desempeño en la lista de Oricon, alcanzando el puesto número 5 y vendió 395.000 copias. Esta canción causó controversia en esa época, ya que algunos medios indicaron que fue inspirada en una serie de asesinatos de jovencitas que habían ocurrido en Japón poco antes de que la canción fuera lanzada a la venta. Además, que supuestamente aquellos casos coincidían con la letra de la canción, que hablaba sobre una joven de 17 años que describía su atracción hacia alguien y que trataba de llamar su atención actuando como una mujer mayor, para que ese hombre que tanto le gusta se fije en ella. Esto llevó a que esos rumores se convirtieran en una leyenda urbana hasta ahora, y que incluso la canción fuera quitada de las radios en ese entonces. Pero al parecer, el éxito de Akina, en lugar de descender, fue en aumento. No por nada, esta canción tuvo mejores ventas que su single anterior. El 27 de octubre, su segundo álbum, Variation, alcanzó el puesto número 1 en la lista semanal de Oricon, vendiendo 742.900 copias y convirtiéndose en el álbum más vendido de toda la carrera musical de Akina. Para culminar ese año, el 10 de noviembre lanza su tercer single, Second Love, una balada que alcanzó el puesto número 5 en las listas de Oricon y vendió 765.610 copias. El 23 de febrero de 1983, el estreno de su cuarto single, Nibun no Ichi no Shinwa, le otorgó su primer sencillo número 1 en las listas de Oricon, vendiendo 573.080 copias, convirtiéndose en el single número 13 de 1983. Además, dio su primer tour a nivel nacional, llamado Akina Milky Way 83, Feeling the Spring Breeze, desde el 27 de febrero hasta el 19 de junio, con un total de 19 presentaciones en 18 ciudades del país. Dentro de este tour, también aprovechó en interpretar canciones de su tercer álbum, Fantasy, lanzado a la venta el 23 de marzo de ese año. Para conmemorar el primer año de vida artística de Akina, su quinto single, Twilight Yugure Tayori, fue lanzado a la venta el 1 de junio, llegando al segundo lugar de la lista semanal de Oricon. Su single número 6, Kinku, estrenado el 7 de septiembre, le permitió participar del 34º Kohaku Uta Gassen, siendo esta su primera aparición en dicho festival de fin de año, y la canción alcanzó el primer lugar en las listas de Oricon. El 1 de enero de 1984 sacó a la venta su siguiente single, Tita Wing, obteniendo el segundo lugar en las listas de Oricon y recibiendo críticas positivas, señalando de que no hay otra cantante que pueda interpretarlo con tanta suavidad y fuerza al mismo tiempo. Casi 3 meses después, estrena Southern Wind el 11 de abril, siendo una canción con una atmósfera tropical que llegó al primer lugar de Oricon.
El 25 de julio lanza Yukai, que también llegó al primer lugar de Oricon y cuyo arreglo musical fue hecho por el guitarrista Masayoshi Takanaka, con un toque rockero irresistible. Para culminar 1984, su siguiente single, Kasari Yanai no Yonami da wa, lanzado el 14 de noviembre, era considerada una canción difícil de interpretar por sus letras rápidas. Para Akina, este fue el punto de transición de dejar de ser una idol a ser una cantante más madura. Al principio, esta canción estuvo en duda para ser lanzada como single, pero llegó a gustar mucho, y también alcanzó el puesto número 1 en las listas de Oricon. Akina empezó su carrera actoral en la película Aitabidachi, estrenada el 26 de enero de 1985, teniendo el papel de Yuki Koizumi, una chica que padecía de una enfermedad incurable, y Makoto Godai, un chico sin ganas de vivir al haber perdido a su amigo en un accidente, protagonizado por el cantante Masahiko Kondo. Aitabidachi se convirtió en la octava película japonesa más vista de ese año, con una recaudación de más de 1 millón de yenes. Es a causa de esta película que Akina y Kondo empezarán a demostrar su romance al público. El 8 de marzo, su canción Meu Amore, cuyo ritmo latino y con toques de tango la hicieron ganar el premio de oro en el 27º Japan Record Awards para fines de ese año. Casi 2 meses después, una versión extendida de esta canción, con cambio de letra y toques de salsa, llamado Akai Tori Nigeta, alcanzó el puesto número 1 de Oricon. Para terminar, 1985, Sun Beige y Solitude quedaron en el primer puesto de Oricon. El 3 de febrero de 1986, Akina lanzó Desire, y al presentar esta canción usando un kimono, tacones y una peluca algo corta, siendo el vestuario a elección de la misma Akina, los críticos la describieron como innovadora y excéntrica, alcanzando el puesto número 2 de Oricon. Un poco más de 3 meses después, exactamente el 26 de mayo, la canción Gypsy Queen llegó al primer puesto de Oricon, con un fondo musical misterioso. Para finalizar ese año, su single, Fin, llegó también al puesto número 1. Akina intervino por primera vez en la producción de un álbum conceptual llamado Fushigi, lanzado el 11 de agosto de ese año, con canciones que tenían toques de reverberación, y la voz de Akina formaba parte del fondo instrumental, como si ella cantara a cierta distancia del micrófono, haciéndolo extraño para el oído de muchos. Incluso, se pensó que había sido una falla defectuosa en el audio de los vinilos. En 1987, su siguiente single, Tango Noir, lanzado el 3 de febrero, se ponía en la lista de número 1 de Oricon, al igual que Blonde, 4 meses después, dándole una racha imparable a Akina de varios singles en el primer lugar. Ya para mitades de ese año, Akina lanza el álbum Cross My Palm, incluyendo canciones interpretadas completamente en inglés, con el objetivo de conquistar Estados Unidos. Su éxito en el mercado internacional no fue el esperado, pero en Japón sí tuvo muy buen recibimiento. Para cerrar ese año, su single Nan Passen, lanzado el 30 de septiembre,
fue otro éxito número 1 para su colección, siendo una balada muy conmovedora, incluso para la misma Akina, que no podía evitar llorar cuando la interpretaba. Y no era para menos, ya que la relación entre ella y Kondo estaba pasando por una etapa muy tensa. Para 1988 empezó estrenando Al-Mauj el 27 de enero con una temática árabe y un traje similar a las bailarinas de la danza del vientre, acompañado de un turbante. Hizo esta canción bastante exótica y hermosa al mismo tiempo. El 21 de mayo, su single Tattoo mostró a Akina en sus presentaciones con una minifalda de traje entero ceñida al cuerpo, siendo un tremendo éxito. Como curiosidad, Akina no se sentía cómoda usando faldas muy cortas. Su siguiente single, I Miss the Shock, lanzado a la venta el 1 de noviembre, quedó en el puesto número 3 de Oricon. En 1989, su single Liar, lanzado el 25 de abril, sería el último single vendido en formato de vinilo. Alcanzó el puesto número 1 y esta canción ya demostraba la angustia que pasaba Akina en esos meses, a causa de la prensa que rumoreaba una supuesta infidelidad de Kondo, y esto le generó mucho estrés. Su última presentación fue el 9 de julio, pero 2 días después, Akina intentó suicidarse en el apartamento de Kondo. Muchos pensaron que se había cortado las venas, pero realmente el corte fue en uno de sus brazos, a la altura del codo. Kondo la llevó de inmediato al hospital, en la que Akina fue operada de urgencia, y este suceso afectó su imagen, suspendiendo todas sus actividades, y no apareció más en televisión hasta el 31 de diciembre. En una conferencia de prensa junto a Masahiko Kondo, que trajo cierta polémica, y en la que la prensa no tuvo reparos de hacerle preguntas a Akina sobre su intento de suicidio, cosa que para mí fue una acción desagradable por parte de la prensa, sabiendo que apenas había pasado unos meses del incidente y que Akina no se sentía bien, además de que ambos cantantes aparecieron en la conferencia con un biombo dorado detrás de ellos. Cuando se da una conferencia de prensa en Japón y hay un biombo dorado de por medio, se da a entender que es un anuncio de matrimonio, pero en dicha conferencia jamás se afirmó que habría boda alguna. Luego de esto, Akina desaparece por un tiempo de los medios de entretenimiento y se anunció que su carrera musical se retomaría al año siguiente.